Muy buenas noches, tardes, días a todos. Muy bienvenidos, queridos amigos. Estamos muy alegres a veros todos. Y hoy vamos a presentar el tema maravilloso sobre la Atlántida americana. Y con vosotros hoy estarán dos toltecas, dos autóctonos indígenas de México, procedencia tolteca, son Laurel Buenas tardes, buenos días, buenas noches. y Hermes. Muy buenas tardes, muy buenos días. Buenas noches a todos. Sí, ¿por qué hablamos sobre toltecas? ¿Por qué hablamos sobre Atlántida? ¿Por qué es importante ahora? Porque hace poco existían civilizaciones absolutamente sin mal. Cada uno, yo creo que quería vivir en un paraíso, donde hay solo bondad, amor, todos árboles florecen 12 veces al año y hay buenos animalitos, buena naturaleza, nadie sufre de enfermedades, vive muchos años. Todos queremos esto, simplemente decir ser felices. Y la verdad que hace poco existían civilizaciones aquí en la Tierra donde gente vivía en esta manera. Y muchos han oído sobre Atlántida y dicen que los habitantes de Atlántida tenían superpoderes, que podían desplazarse muy rápido, casi volar, que podían leer pensamientos. En Atlántida, gente vivía de manera impresionante. Y esto era posible porque no tenían ningún mal, porque bien trae la vida y hace la vida agradable. Y el mal elimina la vida, es muy simple. Y los restos de esta Atlántida que no conocemos existían particularmente en Américas, donde vivían indígenas en ambas Américas. Gente vivía de otra manera y ahora la historia está muy, ¿cómo decir? Pervertida y dicen que los indígenas eran carnívoros, como decir, no sé, que mataban unos a otros, comían el corazón y cosas muy como horribles. Y esto es como una mentira puesta para prohibir saber la historia verdadera de estas civilizaciones bondadosas. Y ahora yo paso palabra a Hermes, que nos va a contar, por favor, Hermes, cómo vivían de verdad los indígenas, en particularidad toltecas en México. Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas noches. Pues quería comenzar comentando y un poco hablando sobre qué es la Atlántida, ¿no? Lo que decía Gloriana. Y la Atlántida, pues es esta civilización mítica que todos conocemos, ¿no? En la que esta civilización vivía con otras leyes, unas leyes universales biófilas, es decir, a favor de la vida, con una conciencia desarrollada, mucho más desarrollada, con una cordialidad más amplia, en la que podían cuidarse los unos a los otros con un mayor respeto y todo esto que ha dicho Gloriana. Y sobre todo, Atlántida guardaba el arquetipo humano como primigenio. Y este arquetipo humano primigenio está basado en esta parte de la biofilia. ¿Qué es la biofilia? Es este amor a la vida. Este arquetipo humano que guardó la Atlántida fue heredado por muchas civilizaciones a lo largo de la Tierra. Parte de estas civilizaciones fueron civilizaciones madre, como fue lo que hoy conocemos América, que tenía un nombre propio, que es Anáhuac
Tihuantinsuyu para la parte sur. Para la parte de Anáhuac, que es el Sem Anáhuac, es una parte hermosa, porque ¿qué significa Sem Anáhuac? Y Sem Anáhuac es aquellos que viven juntos entre las aguas. Y aquellos que viven juntos entre las aguas, hoy se nos hace tan difícil poder vivir juntos, compartir, poder simplemente unirnos de corazón con los demás, pero estos pueblos les era tan fácil porque vivían en estas leyes biófilas. Era la unidad en la diversidad, porque así como tan diverso es el jardín, tan diversos son las flores y sus colores, así la manifestación de la vida y de la espiritualidad se manifestaba en cada uno de estos pueblos, pero lo importante de todo esto era que todos estaban unidos y todos hacían juntos un gran ecosistema que funcionaba como un gran cuerpo unido. Estos pueblos viven, quiero decir viven, porque todavía hay una gran herencia dada en la conciencia colectiva de los pueblos. Esta sabiduría aún se guarda en el colectivo humano del pueblo. Y ellos viven con una unión muy sagrada a la naturaleza, a su comunidad, entre las personas, lo que se podría decir como teoantroponaturogamia, es decir, la unión con lo divino, con el ser humano y con la naturaleza, como un matrimonio que no se puede separar. Todos los pueblos del Sem Anáhuac desarrollaron una manera de visión única, como una civilización madre, pero complementaria. Y también, como muchos otros pueblos y civilizaciones de la Tierra, tomaron como referencia a un padre y a una madre, como una dualidad complementaria armónica. Este padre, esta madre, tenía distintos nombres, muchísimos nombres. A cada uno de estos pueblos se revelaba con distintos nombres y distintas manifestaciones o cualidades que tenía esta madre. Por ejemplo, aquel por quien se vive, el padre, ¿no? Y aquel por quien se vive es una... No se puede separar uno de aquel por quien se vive. Es el sentido único y primordial de la vida. Y aquel que da el impulso a que todo este potencial se desarrolle. Y la madre como el sustento, madre Tonantzin, Pachamama, Tetehuinán, ¿no? Es algo bello. Y este padre y esta madre son los dadores de toda la creación, de todo lo que se concibe como existencia. Para mí, cuando decía Gloriana nos visualizaba como toltecas, es un gran cumplido poderse visualizar como tolteca, porque toltecas muchas veces se ha tomado que era un pueblo, una civilización, pero más que un pueblo y una civilización, era un grado de desarrollo espiritual que tenían los pueblos del Anáhuac, del Sem Anáhuac. Y este gran desarrollo espiritual y de conciencia era al cual todos podrían llegar y algunos estaban llamados a poder cumplir este gran objetivo. Toltecas eran aquellos que conocían las leyes del buen universo, aquellos constructores. ¿Y quiénes eran los que eran constructores en ese entonces? Un constructor tenía que saber de la mecánica celeste, tenía que tener conocimientos no solamente
racionales, sino cordiales. Era una persona sabia. Y hoy en día es tan importante poder recuperar para todos nuestros pueblos del Gran Semanáhuac, Tehuantinsuyo, toda esta sabiduría, poder tener, recuperar esa memoria histórica y esa conciencia de que somos un pueblo que guarda uno de los pilares más importantes de la humanidad. Es importante recuperar estos pilares de la humanidad, este arquetipo, porque en este arquetipo, como en nuestros pueblos, se guarda el arquetipo de la bondad, el arquetipo de la vida. Se ha hecho un trabajo muy grande a nivel global para deshumanizar y reescribir la historia, ocultar la verdadera historia de los pueblos, quienes tenían toda esta sabiduría. No solamente en lo que hoy conocemos como América, sino también ha pasado en distintos países. Por ejemplo, podemos saber en la parte de España, sur de Francia, que pasó con los cátaros. Podemos saber que en la parte de Rusia con los pueblos eslavos, los bogomilos, y así ha sucedido con todos estos pueblos, y es importante revalorar y recuperar estos pilares fundamentales de la humanidad, principalmente en estos tiempos. Y yo quería decir que sobre el tema que ahora abrimos, sobre Atlántida y sobre todo el sentido que tiene esta civilización que hoy en día hacemos referencia al Semanáhuac o Abya Anáhuac, que este nombre une tanto a la civilización de Anáhuac, del Semanáhuac, como Tahuantinsuyo, que es la parte sur de lo que conocemos como América. Pero me gustaría también mencionar que esta situación, ¿no?, llamémosle genocidio, que sucedió en la invasión de lo que conocemos como América, es un genocidio también que ha sucedido, y que han sufrido muchos otros países. Por ejemplo, España, lo que anteriormente era Iberia, también sufrió este genocidio. Y así muchos otros países, África, Asia, en fin. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora reconocer exactamente cómo lo que hemos escuchado de Hermes sobre cómo han vivido estos pueblos, estas civilizaciones? Hoy en día entendemos desde muchas conferencias que hablamos y que compartimos con vosotros sobre el sentido que tiene el camino espiritual y lo importante que es recuperar el arquetipo divino, que es un arquetipo intrínseco en el ser humano, un arquetipo que está latente en cada ser humano en la tierra. Pero ¿qué han sucedido? ¿Qué objetivo se tenía hacia estos genocidios que han sucedido en muchas partes en el mundo? Precisamente romper el arquetipo. Sí, y cuando se rompe el arquetipo, se rompe la esencia, se rompe el linaje divino espiritual y la humanidad se queda totalmente desorientada. Y es precisamente lo que vemos hoy en día. Se implanta un nuevo sistema, un nuevo orden, una nueva cultura, una nueva forma de vivir que está fuera de nuestro arquetipo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante recuperar lo que hace Juan de Sangrial al escribir y hablar y presentar muchos de las civilizaciones donde ha estado presente este arquetipo solar? ¿Qué sentido tiene recuperar esta imagen de la historia auténtica y de sus hechos y acontecimientos y presentarla no como lo ha presentado la historia, que prácticamente hace referencia a estos acontecimientos bélicos que hasta cierto punto han estado presentes a lo largo de la historia y en todos los países? Dice Juan de Sangrial que han existido civilizaciones inmaculadas. ¿Y cómo entendemos esto?
civilizaciones inmaculadas significa que no ha existido en absoluto el mal en ellas, que no había separación, que no había usurpación, que no había mentira, que no había conflictos entre las personas, sino que se vivía de forma biófila, como dijo Hermes. Amaban a la vida, y este arquetipo era precisamente lo que hizo florecer tanto a la Atlántida como Hiperbórea, como lo que conocemos como la civilización del Semanáhuac y muchos otros pueblos en la historia. Sí. Y este arquetipo tiene que florecer nuevamente. Y la nueva Atlántida resurge hoy en día y se hace presente para restaurar y recuperar el arquetipo divino original. Sí, estos pueblos eran biófilos, vivían de forma pacífica. Podemos ver en muchos de los estudios que se han hecho a lo largo de la historia, arqueológicos, antropológicos, que nunca encontraron, no había objetivos ni evolución en las armas ni en lo bélico. Por eso no vemos que no hay, de todas lo que conocemos hoy en día como pirámides, no había estas, ¿cómo se llama?, murallas para defenderse contra el enemigo, ni siquiera había una evolución en las armas que ellos usaban. Usaban, cuando llegaron los invasores, encontraron las mismas armas que usaron en su periodo preclásico, su periodo de formación, cuando ellos ya decidieron instaurarse en determinados lugares y comenzar a desarrollar su forma de vivir, y tanto en el cultivo, en la alimentación, en fin, sí, pero más que esto no se encontró. Entonces, esta es la evidencia que en realidad no eran pueblos agresivos, no eran pueblos guerreros. Había este conocimiento, pero tenían otros objetivos, no tanto luchar contra el prójimo, ni invadir, ni usurpar, ni apoderarse, sino que sus objetivos eran más dedicados hacia el desarrollo espiritual y hacia el servicio para la comunidad, ¿sí? Y así podemos encontrar muchos otros pueblos como los numantinos, como los cartaginenses, como los celtíberos, como los mismos íberos, los etruscos, y muchos otros pueblos que han estado presentes a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos entender, como decíamos, sobre la Atlántida? La Atlántida tiene que comprenderse como una civilización, y como muchas otras, y lo mismo en el Semanáhuac, como civilizaciones que nos hacen ver y que nos evidencian que han existido pueblos donde no estaba presente el mal, y que nuestra civilización, tal como lo dice la Madre Divina, y como lo ha dicho a lo largo de todos estos años de vida, la humanidad está encaminada para que resurja nuevamente el quinto sol, como decían los antiguos toltecas, ¿sí? Para que resurja una nueva civilización solar, ¿sí? Y esta civilización solar tiene que vivir bajo los pilares del universo del bien, bajo estos pilares biófilos, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de algo que ya se ha profetizado por muchos ancianos, y que también lo habla Juan de Sangrial, como una nueva civilización que viene a la tierra, no como una ideología ni como algo ilusorio, sino como algo que realmente sucederá porque ya han existido estas civilizaciones. Entonces, hacemos una evidencia de cómo han sido estos pueblos, cómo han vivido, cómo han construido su desarrollo en la alimentación, en la organización para su forma de vivir, su desarrollo espiritual, su educación, y todos estos conceptos y todos estos desarrollos que estaban única y exclusivamente dirigidos para su crecimiento espiritual, ¿sí? Por eso vemos que muchas estructuras que hoy en día tenemos no tienen nada que ver con estos objetivos biófilos,
Sí, ni la educación ni la forma de vivir que estamos viviendo tienen estos objetivos biófilos. Sí, es importante entender qué sentido tiene la biofilia y que estaba presente en estos pueblos para comprender realmente que necesitamos dirigirnos más hacia lo que verdaderamente tiene amor a la vida, hacia lo que verdaderamente nos puede ayudar a unirnos tanto con el ser humano como con la naturaleza y como con la divinidad, lo que decía Hermes, lateo, antropo, naturogamia. Sí, y este es el paso que tenemos que dar. Reconocer esta civilización del Semanáhuac, de Abni Anáhuac, como una civilización arquetípica inmaculada, nos permitirá reconocer y que ha vivido bajo estos valores biófilos, no como lo ha planteado la historia, nos ayudará a comprender que podemos construir civilizaciones que se rijan bajo estos pilares del bien, porque el bien es precisamente lo que va a dar la vida, no todo lo contrario. Si el ser humano se sigue manteniendo en estos pilares, en estos valores que hoy en día son con los que se viven en el mundo, no vamos a tener no va a haber futuro, no lo habrá. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estos valores que tenemos de usurpación, de mentira, de materialismo, de consumismo, de capitalismo, no son valores biófilos, sino son todo lo contrario. Son valores necrófilos, que no permiten dar la vida, sino que todo lo contrario, nos llevan a estos procesos de decadencia. Sí, por eso comprender los modelos, los valores con los que se vivían estos pueblos nos ayudará a entender también los pilares espirituales que hay en nuestro interior y estos pilares que estaban presentes en muchas otras civilizaciones y que hoy en día son necesarios recuperarlos en nuestro día de ahora. Sí. Y yo quería añadir, Laurel, que cuando vivían los indígenas americanos, ellos tenían su civilización muy diferente de la que tenemos ahora. Por ejemplo, sus ciudades eran muy desarrolladas. Técnicamente tenían castillos, tenían grandes edificios, tenían sistema de canalización, de calefacción, de todo que era necesario, y los europeos primeros cuando vinieron eran sorprendidos qué buenos, qué magníficos, qué ricos, qué hermosas eran sus ciudades. Pero de mismo tiempo, ellos, por ejemplo, dicen que en ambas Américas no han encontrado ni una rueda. Y dicen que como piensan que los americanos eran tontos, no sabían inventar una rueda, pero hay muchísimos juguetes de niños que están puestos encima de rueditas. Entonces, ahora muchos científicos dicen que los indígenas sabieron rueda, pero para ellos no era necesario usarla. Para ellos no era necesario ir con ruedas a algún sitio, porque normalmente estos cartillas, ¿sí? Como coches, se usaban para llevar mercancías, pero ellos vivían de tal manera que tenían de todo y no necesitaban ir a comprar. Ellos vivían como una grande familia, todo el tribu, toda la ciudad, toda la tierra de América era como una grandísima familia y cada uno veía en el otro una divinidad y servía desde amor a esta divinidad y recibía en respuesta lo mismo. Y por eso primeros europeos cuando vinieron, lo que conocemos de los conquistadores, ellos escribían cartas a arzobispos de Roma diciendo que estos bárbaros son más cristianos que nosotros,
que ellos no mientan, no roban, no matan, no tienen ni cárceles, ni hospitales, que no conocen ningún mal. Y de verdad esto se conoce que cuando vinieron primeros Colón, cuando vino a América, los indígenas le encontraban con alegría, le ofrecían cosas de oro y de todo. Pero es que no se sabe que antes América ya era visitada por los europeos, en particular por los templarios buenos. Y era un error de los indígenas americanos que ellos han tomado los conquistadores por los templarios. Esto se conoce que Colón usaba en sus velas de sus barcos, él ha puesto cruces templarios para engañar, porque desde templarios que eran ya en este tiempo, como decir, perseguidas y muchos y sus órdenes eran rotos. Desde aquí han conocido que los templarios tenían comunicación con los indígenas. Pues ahora para nosotros es tan importante recuperar este modo de la vida y sobre esto habla Juan de Sangrial. Laurel nos quería presentar el libro, ¿verdad? Sí, Por favor. sí, este es el libro, muy hermoso. Yo creo que es dice, la América, el proyecto de una civilización divina, sí, una América no descubierta. Yo creo que es interesante cuando nosotros, por ejemplo, entendemos sobre todo, de hecho, evidencias mismas que surgen de los mismos invasores. Me gustaría leer alguna de ellas. Dice, si les pides algo, esto es lo que ellos encontraron, con lo que se encontraron. Cuando llegaron ahí, obviamente, ellos se sorprendieron. De hecho, Shakespeare se inspiró en la Atlántida, que en ese momento se había descubierto de estos pueblos anahuacas, ¿sí? Y muchos de los descubridores o conquistadores que llegaron a estas tierras, pues prácticamente se quedaron sorprendidos de lo que encontraron. Y en este testimonio dice, si les pides algo, nunca dicen no. Al contrario, al momento te lo regalan y con mucho amor, con tal amor, como si estuvieran dispuestos a entregarte el alma, y se les regalas algo, ya sea preciado o banal, incluso por muy insustancial que sea, se muestran contentos. ¿Entendéis? Que no había este espíritu de avaricia, Avaricia. no había esta intención de usurpación, no había esta intención de codicia, sino que verdaderamente eran personas que vivían en esta plenitud del bien, no había mal en ellos, ¿sí? Y de alguna manera, pues esto es lo que los hacía como inocentes ante el mal que llegaba a ellos y que ellos precisamente no conocían, ¿sí? Entonces, nos encontramos ante un descubrimiento que hasta cierto punto para el mundo terrenal es muy difícil de entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando consideramos que no conocemos hasta cierto punto la plenitud del bien, no conocemos hasta qué grado el bien puede construir corazones hermosos. Pensamos que en todas las civilizaciones y a lo largo de la historia hemos vivido bajo estos valores donde medimos nuestra distancia, donde juzgamos al que llega, donde calculamos lo que podemos, hasta qué grado nos acercamos a él o no. Pero sin embargo, cuando escuchamos estos testimonios contados por los mismos invasores, nos damos cuenta que en realidad esto existía. Existían pueblos que de verdad no conocían el mal, que vivían bajo otra conciencia, que tenían unas relaciones totalmente diferentes a las relaciones que hoy en día tenemos. Y cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, y vemos a Juan de Sangrial y el objetivo que él tiene también sobre la espiritualidad que él abre a nosotros,
nos muestra también esta forma de ser, esta forma de relacionarse y estos valores que enriquecen maravillosamente al hombre. Entonces, no hablamos de un cuento de algo que no pueda construirse en el ser humano. El ser humano puede hacerse bueno porque su naturaleza precisamente es esta. Y cuando nosotros damos paso para desarrollar estos pilares espirituales, para integrar estos pilares espirituales, para vivir en esta espiritualidad biófila, nos damos cuenta cómo comienza a cambiar nuestra vida. Y precisamente quería preguntar algunos llaves concretos para restaurar estas posibilidades que tenían los atalantes. Sí, por ejemplo, hablamos de la biofilia, ¿sí? La biofilia estaba presente en ellos. La biofilia que como lo hemos explicado, se regía bajo el amor a la vida, ¿sí? La hermandad, por ejemplo, era una llave maravillosa porque todo lo que ellos desarrollaban, todo a lo que ellos dirigían, era siempre al bien del prójimo, hacia la unión de la hermandad. Por esa razón se enriqueció todo lo que ellos hacían, porque cada cosa que hacían, así fuese artesanal, así fuese constructiva, así fuese el canto, la poesía, todo estaba dirigido para servir al prójimo, para alimentar y nutrir al prójimo. Entonces, este objetivo de siempre desarrollar algo para dar lo mejor para el prójimo permitía que su conciencia y su corazón se mantuviese siempre abierto, ¿sí? Por eso el sentido de Seba Náhuac hace referencia precisamente a esto, ¿no? Los que nacieron para vivir juntos. Y aquí vemos, por ejemplo, que en muchas otras personas y muchos otros pueblos, civilizaciones, ha estado presente esto también y muchos intelectuales se han inspirado en esto. Por ejemplo, Beethoven, en la novena sinfonía de Beethoven dice, abrazaos millones, hermanos, ¿sí? Entonces, significaba que la hermandad era lo más importante en el camino espiritual, que la hermandad es un pilar grandísimo, como lo presenta Juan de Sagreal, como el mismo seno de la Madre Divina, donde la persona puede cambiar verdaderamente. Si en la hermandad no se puede cambiar, realizar o considerar que el camino, la perfección espiritual o el crecimiento espiritual se puede hacer solo, es una ilusión, porque cuanto más tú te olvidas de ti mismo, y te concentras más en dar lo mejor para el prójimo, es así como el interior, la conciencia y el corazón crecen más y más. Sí, esas serían algunas llaves que estaban presentes en ellos. Sí. No excluir el mal totalmente. Excluir el mal era también una llave también que estaba importante, ¿no? En el camino espiritual que seguía la civilización de Atlántida. El mal como algo totalmente ajeno a la divinidad, como algo totalmente ajeno a la naturaleza del ser humano, a la naturaleza de la divinidad. Excluir total y absolutamente el mal. Yo quería complementar un poco, Laurel, Gloriana, sobre una metáfora muy bonita que se habla de que en cada uno de los seres humanos habita como una mariposa. Y esta mariposa, uno puede alimentarla con buen alimento o puede alimentarla con mal alimento, ¿no? Cada uno es responsable de con qué alimento y cómo alimentes a esta mariposa que está en ti, de tal forma que aquel guerrero que logra alimentar su mariposa de tal forma que la cuida, la nutre, la protege, llega el momento en el que esa mariposa puede nacer, brotar
y volar hacia los cielos más elevados. Contrario a que si se alimenta bien, posiblemente ese capullo muera. Y entonces, este concepto muchas veces también se le conoce como el guerrero tiene que tener una muerte florecida, poder vencer y poder nutrirse de esta luz divina más pura y más elevada que es esta Madre divina, mujer envuelta en el sol de nuestro Padre por el que se vive. Muy bonito. También nos puedes comentar en 3 palabras sobre las batallas floridas, porque este concepto que se conoce está muy estropeado, como no es verdadero. Sí, este concepto es aquel que puede vencer en sí mismo, que vence su yo antiguo. Este guerrero que puede vencer la parte, se le puede decir la parte vetusta, y puede a su vez sobreiluminarse y puede tener como un nuevo nacimiento, como un nacimiento más luminoso. Y a través de esta batalla florecida poder alegrarse, poder tener un alegramiento en el alma tan grande. Este término fue también como un poco degradado porque se llevó a la parte bélica, ¿no? De que las guerras florecidas eran como unos sacrificios humanos, ¿no? En los que se hacían unas masacres y matanzas a las personas. Pero más que esa guerra, que es algo metafórico, es una batalla en el interior, un enfrentamiento contra el yo antiguo. Y, y hay un bonito texto que justamente habla de esto, y que es una plegaria indígena, que justamente está en el libro que ha mostrado Laurel. Dice, oh gran Padre, gran Espíritu, cuyo aliento da vida al mundo, escúchame. Yo soy pequeño y débil, querido Padre, necesito tu sabiduría, fuerza y amor. Déjame vivir en la belleza del universo y ver el mundo a través de la pureza de tus ojos. Permíteme que mis manos veneren toda tu creación en la tierra, que mis oídos oigan tu voz. Enséñanos la sabiduría que compartes generosamente con los tuyos y que está guardada en cada pétalo y en cada piedra. Padre, te imploro que me ayudes, no con el fin de ser más fuerte y más grande que mi hermano, sino para vencer a mi único enemigo, mi antiguo yo. Haz lo posible para que yo pueda ir a ti con las manos limpias y la mirada pura. Y yo añadiría con un corazón verdadero. Muchísimas gracias. Sí, muy interesante. Vemos aquí el sentido del camino espiritual, que es liberarnos de todo este mal. Y no hay desligamiento u otro objetivo para alcanzar este perfeccionamiento espiritual si nosotros no entramos en la batalla espiritual contra aquel personaje que se ha modelado bajo la imagen y el orden de este mundo, ¿sí? Que sería nuestro yo interior, ¿sí? Que la conciencia tiene que restaurarse, tiene que remodelarse todo para que de esta manera nosotros nos liberemos de todo esto que nos impide entrar en el camino espiritual o entrar en este objetivo de elevación para conseguir nuestro perfeccionamiento espiritual. Hay que ir con los ancianos, en este caso, por ejemplo, los toltecas, ¿no? Los toltecas eran quienes llevaban esta sabiduría, este conocimiento, y ellos mostraban la enseñanza para realizar esta hazaña de entrar en la batalla florida, ¿sí? En el catarismo llaman los melquisedeques, los ancianos llenos del espíritu omnibueno,
que son precisamente los que muestran, los que tienen el conocimiento, la sabiduría y la experiencia para vencer este peor enemigo que hay en nuestro interior. Entonces, estamos entendiendo que nuestro objetivo es ir con aquellos que han vencido, que tienen las llaves, para que nosotros podamos de esta manera asegurar una victoria en la batalla florida. Sí, muchísimas gracias, Laurel, Hermes. Yo veo que escriben en el chat. Sí, Sabemos que la Atlántida cae a causa del remodelado de adaptación, pero ¿qué sabemos del nacimiento de estos pueblos? ¿Cómo aparecieron? sí. Bueno, hay varias hipótesis, sí. Algunas hipótesis dicen que estos pueblos al principio eran nómadas y surgen de la parte de Siberia, ¿sí? Y pasan por el estrecho de Beringer y así llegan al continente, lo que conocemos hoy en día como América. Y desde la parte de Alaska realizan su peregrinaje hasta que lo que conocemos hoy en día, todos estos puntos, todos esos pueblos donde ellos se han asentado, ¿sí? Hay algunos otros otras hipótesis que dicen que surgen también, que ellos navegan por la parte estas de las islas de donde están islas Papú, algo como esto, ¿sí? Que también hay estas migraciones que llegan también a este continente. Lo que sí podemos entender que de alguna forma, ¿por qué sentido tiene Atlántida? Atlántida no solamente se concentra en lo que conocemos como el continente americano. Atlántida abarca muchas partes de otros países en el mundo. España también era una parte de la civilización de Atlántida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esto quiere decir que ya estos pueblos que emigraron a estas tierras venían nutridos de esta civilización de Atlántida. Y por esa razón encontramos algunos otros pueblos, civilizaciones en otros países, en otro continente, con los mismos valores afines, ¿sí? Con esta misma espiritualidad, ¿sí? Entonces, esto es precisamente lo que entendemos de que de las 6 civilizaciones madre que han existido en el mundo, 6 civilizaciones madre a lo largo de la historia, estas 6 civilizaciones madre han tenido en común estos valores espirituales. Estas 6 civilizaciones madre eran civilizaciones solares. Quiere decir que se regían bajo los pilares y los estatutos del universo del bien. Y de alguna manera en estas migraciones, porque muchas de ellas eran nómadas, el inicio de este pueblo, esta civilización del Semanáhuac o Abya Anáhuac, su inicio era el peregrinaje, hasta que decidieron instaurarse en estos lugares que hoy en día conocemos, y de esta manera comenzó su desarrollo en muchos aspectos, en la alimentación, en la organización, en muchos otros. Y de ahí dejaron estas evidencias que conocemos hoy en día como los centros arqueológicos, ¿no? Como ellos llamaban los toyanes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir? La Atlántida se nutre de Hiperbórea, que es una civilización más antigua, ¿sí? Y entonces, lo que al final, la conclusión que llegamos es que de alguna forma, todos estos pueblos, todas estas civilizaciones, la fuente o la fuente madre de la que se han nutrido todos es Hiperbórea. Sí, Muchas sí. gracias. Por eso encontramos en común todos estos valores que han estado presentes en estas civilizaciones. Solamente como dato curioso, y esto que hablábamos en un principio, que esta sabiduría y esto se encuentra inmerso en el pueblo, en la sabiduría del pueblo, compartía con una muy buena amiga de Paraguay que se llama Leti, y ella ha estado en contacto con pueblos guaraníes,
Y era tan hermoso compartir con ella porque me hablaba acerca de su lengua y de cómo había pueblos que tenían el concepto me dijo la palabra, no la recuerdo, pero el pueblo sin mal, ¿no? Aquel pueblo en el que como un objetivo en su camino, como el pueblo sin mal, existía este concepto en ellos. Y otra palabra tan buena que estamos hablando ahora de la Atlántida, era, para Paraguay era como los que vienen del agua. O sea, el significado de Paraguay es los que vienen del agua. Y esto también vemos en las lenguas, por ejemplo, en el náhuatl del actual México, de la náhuatl, atl, el prefijo atl es agua. Y entonces Atlántida, Atlante, Atlántico. Estamos hablando, hay una raíz primordial que se encuentra dentro también de una lengua Impresionante. ancestral. Sí. Hay una pregunta más aquí. Sí, Dice, aquí, ¿cómo vencían el ujú, miedo los verdaderos guerreros espirituales? Es una pregunta muy interesante sí, porque la realidad es que estos pueblos en realidad no conocían el miedo. El miedo es una quimera que se trajo a raíz de la invasión, que surge obviamente de estas corrientes judeocristianas, ¿sí? Se implanta este miedo. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos sobre estas Dios único y que castiga, ¿no? En ese momento, pues nosotros nos llega algo que al principio no entendemos, pero que sabemos sí, que hay un castigo y que nos va a hacer daño. Y en ese momento comienza a entrar el miedo en nosotros, ¿sí? Y de alguna forma, hoy en día nos toca vencer este miedo, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que el miedo en realidad no es una cosa natural del ser humano, no es una cosa natural. En estos pueblos biófilos no existía el miedo, ¿sí? Hoy en día lo conocemos el miedo porque nuestra cultura se ha formado precisamente a través del miedo. Todo está construido en base a esto, ¿no? Cuando nosotros entendemos que ¿cómo se llama? Que una cultura se construya en unos valores más libres, más abiertos, pues de repente nos instauran un monoteísmo donde consideramos que hay una sola vida, un solo Dios, un solo destino, y de repente nos rompe nuestra esencia original divina, ¿no? Y en ese momento todos estamos como desesperados intentando de hacer y deshacer porque sabemos bien que la vida se nos acaba. Entonces, hoy nos toca vencer el miedo, claro que nos toca vencer el miedo. Por eso hablaban estos caballeros de la batalla florida, estos guerreros espirituales, porque lo que se ha instaurado en nuestro interior precisamente tiene que ver con esta conciencia necrófila que está ligada a esta terrible quimera del miedo. Sí. sí, para vencer el miedo, invitamos a todos guerreros espirituales a visitar nuestras comunidades. Y parece que quería Juan Manuel decir algo, por favor. Tenemos minutos. Sí, un minutito. Aprovechando el comentario del padre Laurel, cuando estaba refiriendo a Siberia, Siberia nos recuerda a Iberia Sí, sí. y nos recuerda también al pueblo guanche y nos recuerda a que entiendo que hubo un momento en la humanidad en donde había una sola conciencia del bien y no existía el mal. Por eso hay una conexión entre Iberia y Siberia. Sí, sí, sí. Iberia Así y es. Siberia. Entonces, hay que construir la nueva Atlántida. Eso. Sí, arquetípica. Eso. Y aquí tenemos una ciudad cerca de donde vivimos nosotros que se llama Ata María. Es de Atlántida, Ata María. Uh-huh. Pues, Sí, hay muchos queridos, indicios sobre Atlántida, eso es cierto. sí. Uh-huh. Queridos amigos, muchas gracias por venir y os deseamos que podréis entrar primero espiritualmente. Y cuando entraremos espiritualmente, también vamos a bajar la esfera aquí en la tierra y se hace física. La esfera de Atlántida es esfera de amar. A
mar, hacia el mar, mar del amor, mar de misericordia. Como amar es como entrar en esta agua, es no como que me dan a mí, pero que yo entro y me disuelvo en esta agua, sobre cual decía Hermes, agua divina, agua de la luz, porque antes en Atlántida no había agua, pero los océanos eran llenos de luz, de la luz. Eso. Y esto va también a volver a la tierra, porque como las épocas se cambian, clara por oscura, y ahora la época oscura se va a ir y vendrá la época clara, y tenemos que prepararnos y juntos entraremos a mar de Minea, a mar del amor.